Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. El susurro de las sombras, crónica del duende de Zaragoza. Corría el año de 1934 en Zaragoza, una ciudad que, como el resto de España, se mecía en el vaivén incierto de una república joven, sin saber que en sus entrañas se gestaba ya el germen de la tormenta que pronto la desgarraría. La vida, sin embargo, seguía su curso con la tenacidad de la costumbre, y en la calle Gascón de Gotor, en el edificio marcado con el número 2, los días se sucedían con la predecible cadencia de la normalidad. En uno de sus pisos vivía la familia Palazón, un clan de buena posición, cuya cotidianidad era el reflejo de una burguesía que aún confiaba en los sólidos cimientos de su mundo. Nadie, ni en sus más febriles delirios, podría haber imaginado que estaban a punto de convertirse en los involuntarios protagonistas de uno de los sucesos más extraños y desconcertantes de la crónica negra de España. El otoño había comenzado a desnudar los árboles del Paseo de la Independencia y a teñir de ocres y amarillos las riberas del Ebro. En la cocina de los Palazón, el corazón de la casa, una joven sirvienta llamada Pascuala Alcocer se afanaba en sus quehaceres diarios. Era una muchacha de pueblo, de manos encallecidas por el trabajo y una fe sencilla anclada en las tradiciones de su tierra. El 27 de septiembre, mientras la ciudad se desperezaba bajo un cielo plomizo, algo rompió la monotonía de la mañana. Fue una risa, una carcajada grotesca y sonora que pareció brotar de las mismas paredes del edificio, helando la sangre en las venas de quienes la oyeron. Los vecinos se asomaron a los patios y a los rellanos, con el corazón en un puño, pero solo encontraron el silencio y la mirada interrogante de los demás. La risa se desvaneció tan súbitamente como había llegado, dejando tras de sí una estela de inquietud y un misterio que, por el momento, todos decidieron archivar en el rincón de las anécdotas inexplicables. Pero la semilla del miedo ya estaba plantada. Pasaron las semanas, y la vida en el número 2 de Gascón de Gotor pareció volver a su cauce. Octubre se despidió con sus últimas lluvias y noviembre trajo consigo el frío seco del cierzo. Fue entonces, a mediados de mes, cuando el enigma regresó, esta vez para quedarse. Pascuala se encontraba en la cocina, preparando la lumbre en la antigua hornilla de carbón para calentar el agua del almuerzo. Al acercar la cerilla al negro boquete, una voz cavernosa y gutural, que no pertenecía a nadie de la casa ni del edificio, retumbó desde las profundidades del tiro de la chimenea. «No enciendas el fuego, que me quemas». El grito fue tan nítido y tan humano que Pascuala dio un respingo, soltando la caja de cerillas, que se desparramó por el suelo de baldosas. El corazón le martilleaba en el pecho con una fuerza desbocada. Miró a su alrededor, con los ojos desorbitados por el pánico. La cocina estaba vacía. La puerta, cerrada. No había nadie más que ella y esa voz que parecía haber surgido de las entrañas de la tierra. Aterrada, corrió a buscar a la señora de la casa, quien, entre escéptica y alarmada, la acompañó de vuelta a la cocina. El silencio se había adueñado de nuevo del lugar. La señora Palazón, una mujer de carácter pragmático, intentó calmar a la joven, atribuyendo la experiencia a una jugarreta de su imaginación, al cansancio o a alguna corriente de aire juguetona en la vieja chimenea. Pero la voz no tardó en manifestarse de nuevo. Y esta vez, no fue un simple lamento. Era una voz de hombre, con un inconfundible acento maño, que hablaba con una claridad pasmosa. A veces suplicaba, a veces insultaba con una retahíla de improperios que habrían sonrojado al más rudo de los carreteros. Otras veces, simplemente, se reía. Aquella risa malévola que ya habían oído semanas atrás, ahora resonaba confinada en el hueco de la hornilla, como si un ser invisible se hubiera instalado en las tuberías y conductos del edificio. La noticia, como no podía ser de otro modo, corrió como la pólvora por el vecindario. Al principio con la cautela del que teme ser tomado por loco, y luego con la abierta fascinación del que se asoma a lo desconocido. Los vecinos del número 2, armados de valor, comenzaron a peregrinar a la cocina de los Palazón. Y todos, sin excepción, escucharon la voz. El duende, como ya le habían bautizado popularmente, parecía disfrutar de la atención. Conversaba con unos y con otros, respondía a preguntas, a veces con coherencia, otras con desvaríos. Su humor era tan volátil como su presencia. Podía mostrarse dócil y casi infantil,
para luego estallar en una furia de amenazas e insultos que dejaban a su audiencia paralizada de espanto. La situación se tornó insostenible para la familia Palazón. La paz de su hogar había sido profanada por un intruso invisible y burlón. La casa se convirtió en un circo de curiosos, y el miedo se instaló de forma permanente en cada rincón. Desesperados, decidieron hacer lo que cualquier ciudadano de bien haría en tales circunstancias: acudir a la policía. Así fue como el caso del Duende de Zaragoza trascendió los muros del vecindario para convertirse en un asunto de orden público. Los primeros agentes que acudieron al número 2 de la calle Gascón de Gotor lo hicieron con el escepticismo propio de quienes están acostumbrados a lidiar con la delincuencia terrenal. Imaginaban una broma pesada, un montaje ingenioso, o quizás el desvarío de alguna mente perturbada. Pero sus certezas comenzaron a tambalearse cuando, en el silencio sepulcral de la cocina, la voz se dirigió a ellos con sorna. «Vaya, vaya. Así que tenemos visita de la autoridad». Los policías, hombres curtidos en 1000 batallas callejeras, se quedaron sin palabras. Registraron la casa de arriba a abajo, inspeccionaron cada rincón, cada mueble, cada posible escondite. Examinaron la chimenea, golpearon las paredes, buscaron micrófonos ocultos o cualquier artilugio que pudiera explicar el fenómeno. No encontraron absolutamente nada. La voz, mientras tanto, seguía con su monólogo, burlándose de sus esfuerzos y desafiando su lógica. La noticia saltó a las páginas de los periódicos locales, y de ahí, a la prensa nacional. El Heraldo de Aragón, La Voz de Aragón, y otros diarios de la época comenzaron a publicar crónicas detalladas de los sucesos. El Duende de Zaragoza se convirtió en el tema de conversación en cafés, mercados y tertulias de toda la ciudad. La calle Gascón de Gotor se vio invadida por una multitud de curiosos que se agolpaban día y noche frente al edificio, con la esperanza de ser testigos de algún prodigio. La policía tuvo que establecer un cordón de seguridad para evitar que la gente asaltara la vivienda. El caso adquirió tal envergadura que las autoridades decidieron abordarlo con la máxima seriedad. Se formó una comisión de expertos para investigar el fenómeno. Arquitectos, médicos, ingenieros, e incluso el director del manicomio provincial, desfilaron por la cocina de los Palazón. Los arquitectos certificaron que la estructura del edificio era sólida y no presentaba ninguna anomalía acústica que pudiera explicar la propagación de un sonido de esa naturaleza. Los ingenieros buscaron sin éxito cualquier tipo de instalación eléctrica o mecánica que pudiera ser la fuente del engaño. El médico examinó a Pascuala, la primera testigo, y la principal sospechosa para muchos, que la acusaban de ser una ventrílocua consumada. Pero el doctor, tras someterla a diversas pruebas, concluyó que la joven no poseía ninguna habilidad especial para proyectar la voz y que, además, la voz del duende seguía manifestándose incluso cuando Pascuala no estaba presente en la habitación, o cuando se le sellaba la boca con esparadrapo. La investigación oficial se encontraba en un callejón sin salida. Cada teoría que se proponía era desmontada por la tozuda realidad de los hechos. El duende, ajeno a los quebraderos de cabeza que estaba provocando, continuaba con su particular espectáculo. Llegó a dialogar durante horas con el juez que se hizo cargo del caso, y se atrevió a amenazar de muerte a los obreros que, a instancias de las autoridades, picaron la pared de la cocina en busca de un doble fondo o de algún hueco secreto. No hallaron nada más que ladrillos y argamasa. La fama del duende maño trascendió las fronteras de España. Periódicos de prestigio internacional, como el The Times de Londres, se hicieron eco del misterio, presentando a sus lectores la insólita historia de una voz sin cuerpo que tenía en jaque a toda una ciudad española. Zaragoza, la noble y heroica ciudad de los sitios, era ahora conocida en el mundo por su fantasma burlón. Mientras tanto, la vida de la familia Palazón se había convertido en una pesadilla. El acoso de la prensa y de los curiosos era incesante. Su hogar ya no era un refugio, sino el epicentro de un fenómeno que no comprendían y que les aterrorizaba. La tensión y el miedo hicieron mella en ellos hasta el punto de que, finalmente, tomaron la drástica decisión de abandonar su casa. Empaquetaron sus pertenencias y se marcharon en busca de la paz que les había sido arrebatada. Con la partida de los Palazón, uno podría pensar que el misterio llegaría a su fin. Pero no fue así. La voz continuó manifestándose esporádicamente para los nuevos inquilinos y para los investigadores que aún rondaban por el lugar. Sin embargo, su frecuencia y su intensidad comenzaron a disminuir. Era como si el duende,
privado de su audiencia principal y del drama familiar que parecía alimentarlo, estuviera perdiendo interés o fuerza. Sus apariciones se hicieron cada vez más espaciadas, hasta que un día, sin más, la voz enmudeció. El silencio regresó a la cocina del número 2 de la calle Gascón de Gotor, un silencio denso y cargado de preguntas sin respuesta. El caso fue oficialmente archivado. En el informe final, las autoridades admitieron su incapacidad para encontrar una explicación racional al fenómeno. No se pudo demostrar la existencia de ningún fraude, ni tampoco, por supuesto, la presencia de una entidad sobrenatural. El Duende de Zaragoza se convirtió en una leyenda, un expediente X de la España de los años 30. Con el tiempo, la historia se fue diluyendo en la memoria colectiva, eclipsada por los terribles acontecimientos que estaban por venir. La guerra civil y la larga posguerra impusieron un silencio forzoso sobre este y otros misterios que no encajaban en la nueva y sombría realidad del país. El edificio del número 2 de la calle Gascón de Gotor fue finalmente demolido años más tarde, y en su lugar se levantó una nueva construcción. Como un guiño del destino o una cicatriz en el tejido urbano de la ciudad, el nuevo edificio fue bautizado con el nombre de Edificio Duende. Hoy, si uno pasea por la calle Gascón de Gotor, puede que no encuentre más que el ajetreo normal de una calle zaragozana. Pero para aquellos que conocen la historia, las paredes de ese lugar siguen susurrando el eco de una voz imposible. La voz de un ser que nunca fue visto, que nunca tuvo nombre, pero que durante unos meses febriles de 1934, se convirtió en el duende más famoso de España. Una voz que desafió a la lógica, que sembró el pánico y la fascinación a partes iguales, y que dejó para la posteridad un enigma tan profundo y tan oscuro como el negro boquete de la hornilla de la que un día decidió surgir para atormentar a una familia y poner en vilo a toda una ciudad. El susurro de las sombras de Zaragoza, aunque silenciado por el tiempo, pervive en la leyenda, recordándonos que, a veces, la realidad se atreve a ser mucho más extraña que la más delirante de las ficciones. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.